Hola, bienvenidos todos a este nuevo video sobre psicología organizacional. Yo soy María Eugenia Londoño, soy consultora organizacional en temas de gestión humana, psicología organizacional, psicología de la salud ocupacional, y en este video quiero que hablemos sobre la circular 064 de 2020. Esta circular fue publicada por el Ministerio del Trabajo el pasado 7 de octubre y las empresas la recibieron con algo de júbilo, dado que en esta circular las empresas fueron exoneradas para realizar el estudio de factores de riesgo psicosocial de forma presencial mientras dura la contingencia por COVID y mientras no se tenga un instrumento para la evaluación virtual aprobado por parte del ministerio, pues también exonera a las empresas para hacer la evaluación de manera virtual. Personalmente debo confesar que yo no recibí la noticia con tanto júbilo, con tanta felicidad, precisamente porque este es un contexto, el contexto de trabajo que se ha relacionado con la pandemia por COVID, eh, puede incrementar muchísimo la presentación de factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, y al no tener una herramienta para hacer seguimiento de la salud psicosocial de los trabajadores en las organizaciones, las empresas tal vez no emprendan acciones para controlarlos, ya que no están identificando estos factores de riesgo. Sobre esto se ha hablado bastante. Sin embargo, también me llama la atención que la circular toca otro punto muy importante del que las empresas no hablan tanto. Desde mi experiencia, pues he visto que no están hablando tanto las empresas de esta parte, y por esa razón hoy quisiera que revisemos el tema de la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, que es el otro apartado del que habla la circular. Pues en este contexto de emergencia sanitaria. Entonces, como les decía, en esta circular, el Ministerio del Trabajo considera necesario y establece que las empresas deben, las ARL, los contratistas, deben fortalecer las acciones dirigidas a proteger la salud mental y el bienestar de los trabajadores, tanto para quienes están trabajando de manera presencial como para quienes están trabajando de manera remota. Esta preocupación por parte del ministerio se basa en que la contingencia en general ha traído una sensación de incertidumbre para las personas, temor al futuro, el temor de contagiarnos, el temor de que se contagien las personas, nuestros seres queridos. Todo eso pues puede tener efectos inconvenientes en la salud mental de las personas, pero también para muchos empleados, para una gran cantidad de empresas, esta contingencia supuso el empezar a trabajar de forma remota para muchas personas sin estar preparados para hacerlo, sin tener en muchos casos el lugar propicio para el trabajo, no tener los conocimientos, no tener el dominio de las herramientas tecnológicas para trabajar, y uniéndose a otra gran cantidad de demandas dentro del hogar, en el que debemos compartir los espacios con otras personas, tenemos que estar pendientes de los hijos mientras estudian, debemos compartir los recursos, porque se escuchan casos de personas, por ejemplo, que solamente tienen un computador, tienen dos hijos estudiando, deben trabajar desde la casa, entonces obviamente no cuentan con los recursos. Teniendo en cuenta todo esto, a pesar de que la circular dice que no se espera que las empresas evalúen sus factores de riesgo psicosocial este año, sí se plantean las acciones que deben realizar las organizaciones, las ARL y los contratistas, pues las medidas que se deben implementar. Aquí tenemos algunas de esas medidas, realmente se plantean muchas más, pero se plantean algunas medidas dirigidas a en relación con el trabajo en la casa. En relación con el trabajo en la casa, tenemos como medidas el ajustarse a la jornada máxima laboral, tener en cuenta que la jornada máxima laboral en Colombia son 48 horas, incluso en este momento hay una discusión en la Cámara y en el Senado sobre la jornada máxima semanal en Colombia. Garantizar el derecho a la desconexión digital, limitar el contacto
de las organizaciones con las personas a la jornada laboral. Mantener las cargas habituales a menos de que se trate de situaciones excepcionales, promover las pausas activas, el descanso mínimo entre reuniones, fomentar y practicar el autocuidado. Muchas de las personas con las que conversamos o con las que yo converso todos los días, lo que me plantean es que en este contexto estas condiciones no se están cumpliendo. Entonces, ni siquiera las personas cuentan con un espacio en la mitad de su jornada laboral, no tienen el tiempo para el almuerzo. Incluso muchas veces se les dice, no, pues aprovechemos que estás en la casa y entonces hagamos la reunión a la hora del almuerzo. O antes, cuando estábamos trabajando desde las organizaciones, básicamente me tocaba dejar reuniones me tocaba dejar un espacio entre reunión y reunión, pues porque tenía que desplazarme, así fuera dentro de la misma empresa, pero el teletrabajo ha supuesto que las personas podemos programar reuniones a las 9, de 9 a 10, a las 10 empezar otra reunión y de esta manera ni siquiera aparecen tiempos para hacer pausas activas, para hacer cosas tan básicas como por ejemplo ir al baño. En relación con la armonización de la vida laboral y extralaboral, se plantean otras acciones como no asignar cargas de trabajo diferentes a las que corresponden a la jornada laboral, respetar y no hacer solicitudes en los días de descanso, en los fines de semana, pues en los días que están establecidos para que las personas descansen. También se plantea que los colaboradores debemos atender los mensajes únicamente dentro de nuestra jornada laboral, sean los mensajes de correo electrónico, los WhatsApp, se deben hacer solamente en los espacios laborales y respetar los espacios de descanso, la vida personal, la vida familiar. También aparecen como estrategias establecer estrategias en las que se promueva el derecho al descanso, al ocio, al sano entretenimiento, respetar los tiempos de incapacidad definidos por el personal médico. Estas condiciones tampoco se respetan en gran medida en muchísimas de las organizaciones. Lo que se escucha a veces es el jefe me escribe cosas a las 9 de la noche esperando que a las 6 de la mañana ya tenga respuesta, o me escriben cuando estoy en vacaciones, o me escriben los domingos, que es uno de mis días de descanso, y se espera que yo responda. Entonces, estas son algunas de las condiciones que se plantean. En la circular se plantean otra serie de medidas que deben cumplir las empresas, las ARL, las contratistas, pero quisiera que reflexionemos sobre estas que ya mencioné. Al revisarlas parecen aspectos demasiado básicos, como el control de la jornada laboral, el derecho a tener una pausa en medio de mi jornada laboral, aspectos que están reglamentados desde hace muchos años en nuestro país y que pensaríamos pues que ya son aspectos chuleados dentro de las organizaciones, pero ante estos cambios han vuelto a ser materia de discusión. Incluso la semana anterior me encontré una noticia en la que se decía que el tema del teletrabajo está en análisis en la Corte Constitucional, ya que la ley 1221 que tenemos desde el 2008 decía que el tema de la jornada máxima laboral semanal no aplicaba para las personas que están en un contexto de teletrabajo. Sin embargo, todo este fenómeno que ha traído la contingencia del COVID muestra que es necesario pues revisar ese tema. ¿Por qué será que tenemos que volver a cosas tan básicas, a cosas como, no sé, la jornada laboral? La razón de esto es que esta situación que no tiene precedentes para ninguna organización ha creado un entorno en el que prácticamente estos derechos o estas condiciones que son básicas se han desdibujado muchísimo. Estamos trabajando en un contexto, creo que esto ya lo dije, en el que se espera que las personas estén hiperconectadas, estén disponibles todo el tiempo, respondan casi que en tiempo real a asuntos que si los revisamos con detalle difícilmente podrían ser catalogados como una urgencia. También
supuesto o implica que los jefes hayan tenido que empezar a liderar equipos de manera remota sin estar preparados para estos, y a veces esto ha hecho que los jefes se vayan a tener un control sobre su equipo más que a mirar el cumplimiento de los objetivos, el alcance de resultados, sino más un control que llega a generar muchísima insatisfacción en las personas, pues, y afectar su bienestar laboral. Este panorama también representó un choque para muchas personas, para muchos empleados que soñaban con el día que su empresa implementara pues el teletrabajo, soñaban con la posibilidad de poderse quedar en su casa trabajando, pero que ante la necesidad de hacerlo de esta forma tan poco planeada, se encontraron trabajando desde la casa, bastante aislados socialmente, poco preparados para estos nuevos retos, encontrando falta de claridad sobre lo que iba a pasar y sobrecargados tanto de exigencias laborales como de exigencias extralaborales. Entonces, a partir de estas medidas, a mí me parece importante que como organización empecemos a hacernos algunas preguntas. Si está bien que la circular haya dicho que no debemos evaluar los factores de riesgo psicosocial este año, pero eso no debe ser entendido como una exoneración de las responsabilidades en relación con estos factores de riesgo. Lo que hace la circular es cambiar un poco el foco de la atención de lo que debemos hacer. Entonces, este video busca ser un llamado de atención para las organizaciones a centrarse en ese otro aspecto de la circular y en centrar los esfuerzos en repasar aspectos básicos que pensábamos que ya estaban listos, pero que no necesariamente es así. Y antes de que las empresas empiecen a sacar miles de planes nuevos, miles de acciones nuevas para ver cómo vamos a ayudar a las personas a enfrentar esta situación, pues básicamente estas preguntas están orientadas a que las empresas revisen los aspectos básicos y que pueden atentar contra la salud mental y física de las personas. Entonces, ¿cómo están los horarios de trabajo en nuestra organización? ¿Estamos respetando los horarios o estamos esperando que las personas estén conectadas todo el tiempo? Se tratan temas de trabajo sin importar que las personas estén incapacitadas, sea fin de semana, sean los días de descanso, o se está escribiendo por la noche, cómo están nuestros horarios. La inducción y la reinducción que tenemos en este momento en la organización sigue siendo adecuada o dejó de estar actualizada teniendo en cuenta pues todo el contexto que estamos viviendo. Hay información que las personas deberían tener y no están teniendo. Hay cambios organizacionales que deberíamos comunicar y que las personas deberían conocer porque afectan la forma como están haciendo su trabajo. Las personas tienen los conocimientos necesarios para seguir trabajando. Miren que son preguntas bastante básicas, pero que nos llevan a poder tomar acciones que permitan el control de estas situaciones y el mantenimiento de la salud de las personas en el trabajo. Esto se hace aún más relevante porque la situación de pandemia nos ha mostrado que definitivamente el teletrabajo es una opción real para muchas organizaciones que lo veían como algo muy lejano, algo que no se podía implementar, pero por la situación de la contingencia se ha encontrado que es una opción viable para muchas empresas, una opción que permite reducir algunos inconvenientes, como por ejemplo los problemas de movilidad en las grandes ciudades, que reduce costos para las organizaciones, pero que debe ser implementada de otra manera con el fin de que favorezca y no entorpezca la conciliación de la vida laboral con la vida extralaboral de las personas. Hasta aquí entonces llega el tema de la circular 064. En el próximo video vamos a ampliar el tema de la recuperación del trabajo, la conciliación vida laboral, vida extralaboral, desde la perspectiva de lo que las personas debemos hacer para favorecer nuestra recuperación. Como siempre, aquí tienen mi contacto. Si quieren ampliar información, me pueden escribir y les pido que en los comentarios del video en YouTube
me escriban otros temas que les gustaría que revisemos en estos videos cortos sobre psicología organizacional. Les agradezco muchísimo y quedo atenta a sus mensajes. Feliz día.